Pues vamos a comenzar con la lección 20 y es solamente una continuación de la lección 19. Estas son instrucciones a los convertidos, parte 2. Apacienta mis corderos, y eso es lo que es hacerse cargo de los nuevos convertidos, apacentar los corderos. Hoy propongo continuar el tema al notar varios puntos más sobre lo que se debe instruir a los jóvenes convertidos. Les quiero recordar que la palabra jóvenes convertidos no significa que son jóvenes en edad, sino que están recién convertidos. Creo que la palabra correcta debía ser recién convertidos. Pueden ser adultos de 80 años, como pueden ser jóvenes de 10 años. ¿Ok? Entonces son recién convertidos. Mostrar la manera en que la iglesia debe tratar, debo usar la palabra a los recién conversos, y mencionar algunos de los males que naturalmente resultan de instrucciones deficientes dadas en esa etapa de la experiencia cristiana, o sea, cuando van empezando. Los males que causan cuando no se enseña correctamente a los recién convertidos, dado a que en ese momento lo que ellos aprenden van a continuar con ello el resto de sus vidas si no se corrige antes. Continuaré con el tema retomándolo donde lo dejé al mencionar algunas instrucciones adicionales que es importante dar a los jóvenes conversos. Es de gran importancia que los jóvenes conversos o los recién convertidos comprendan temprano en qué consiste el cristianismo. O sea, que comprendan al empezar en qué consiste el cristianismo. Quizás se sorprenda al oír esto, que son convertidos y no saben en qué consiste el cristianismo. Respondo que lo sabrían si no hubieran recibido instrucción más que la que proviene de la Biblia. Y aquí está el primer gran problema que se empieza, que creen que instruir al recién convertido es instruirlo con la teología, en vez de llevarlo directamente a la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando yo me recién convertí, luego me quisieron instruir en la teología. Y en ese momento había una persona que era calvinista y me quiso instruir en la doctrina de Calvino. Gracias a Dios que como yo leía la Biblia, yo veía una discrepancia y eso fue lo que me guardó. Pero los que no ponen el énfasis en la Biblia, cuando se recibe una instrucción en la teología, después hay que quitar todo lo que se aprendió mal para establecer lo que sí se debe hacer bien conforme a la palabra. Pero multitudes de personas han adoptado nociones sobre el cristianismo de tal manera que no solo los jóvenes convertidos, sino que gran parte de la iglesia no sabe en qué consiste el cristianismo, de modo que tengan una idea clara y distinta de ella. Hay muchos ministros que no lo saben, y eso es cierto. Yo hablé con cantidad de ministros que realmente no tenían siquiera una idea de lo que es cristianismo. No quiero decir que ellos no tengan cristianismo, porque es posible creer benignamente que la tienen. Lo que quiero decir es que no discriminan en qué consiste y no pueden dar una declaración correcta sobre lo que constituye y lo que no constituye el verdadero cristianismo. O sea, lo que sí es y lo que no es. Esa diferencia que hay entre los dos aclara claramente lo que es cristianismo.
es importante que se enseñe a los jóvenes conversos negativamente, o sea, lo que no es, lo que no constituye el cristianismo. No es conocimiento doctrinal. O sea, el cristianismo no es que tenga una gran cantidad de conocimiento doctrinal, que era lo que les decía, que luego los instruyen en teología o en la doctrina y creen que porque está aprendiendo doctrina ya tiene cristianismo. El conocimiento es esencial para el cristianismo, pero no es el cristianismo en sí mismo. O sea, el conocimiento nos alumbra cuál es nuestro deber, cómo debemos actuar con Dios, pero el actuar con Dios es el cristianismo, no el aprender sobre cómo actuar para con Dios. El diablo tiene conocimiento doctrinal, pero no tiene cristianismo. Un hombre puede tener un conocimiento doctrinal hasta cierto punto sin tener una partícula de cristianismo. Y vas a encontrarte cantidad de ministros que tienen mucho conocimiento doctrinal, pero no tienen un ápice de cristianismo. Sin embargo, algunas personas tienen ideas muy extrañas sobre este tema, como si tener cristianismo doctrinal indicara un aumento de la piedad. La piedad es una conducta que vive conforme a la voluntad de Dios. Es actuar, es un comportamiento guiado por el Espíritu Santo para agradar a Dios. Conocimiento doctrinal es el aprender un conocimiento acerca de las doctrinas de la Biblia. Son cosas distintas. Una vez escuché un comentario de este tipo. En una cierta instancia donde algunos jóvenes conversos habían progresado rápidamente en el conocimiento doctrinal. Una persona que lo vio dijo, ¿cómo crecen en gracia estos jóvenes conversos? O sea, ¿qué él estaba viendo? Están aprendiendo mucho, tienen mucho conocimiento doctrinal, creen que eso es crecer en la gracia. No, eso no es crecer en la gracia. Eso es crecer en el conocimiento doctrinal. Pero saber y hacer, hay una distancia muy grande. Hay gente que sabe, pero no hace. Entonces, lo único que le trae es un mayor juicio porque si ya sabía, ¿por qué no lo hizo? Aquí confundió la mejora en el conocimiento con la mejora en la piedad. Cosas distintas. La verdad es que no tenía medios para juzgar de su crecimiento en gracia. Y no era evidencia de ello porque estuvieran progresando en el conocimiento doctrinal. ¿Cuál sería un medio para juzgar el crecimiento en la gracia? Bueno, cuando tú tienes contacto o cuando se tiene contacto con una persona que está recién convertida en Cristo y tienes contacto con él seguido en su diario vivir, tú puedes saber cómo él vive. Tú puedes saber cómo él vive cuando está manejando y alguien lo cierra y él simplemente no hace un escándalo, simplemente deja que la persona de adelante siga adelante y no se enoja y no anda con corajes y no anda insultando a esa persona ni anda haciendo nada. Simplemente pasa por alto el agravio y sigue adelante. Entonces, ¿qué te está diciendo? Esa persona tiene mansedumbre. Entonces ya te está diciendo, está creciendo en la gracia. Ya estás viendo una conducta que te hace ver algo del carácter de Cristo. Eso sí es evidencia. Pero el que aprenda versículos bíblicos, que aprenda conocimiento doctrinal, que lea la Biblia, que todo eso, eso no es crecimiento en la gracia. Eso es solamente medios
para ayudarlo a que crezca en la gracia. Pero si no lo hace, no es crecimiento en la gracia. Deben ser enseñados que el cristianismo no es una sustancia. Algunos, cuando habla la Biblia, pasajes como quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, creen que literalmente les están poniendo algo adentro y están esperando por ese algo que les quiten ese corazón de piedra, algo que tienen, quizás sea físico o algo, y que les pongan algo adentro como si fuera alguna sustancia. Y entonces muchos se confunden en ese tipo de lenguaje. No es ninguna raíz o brote o semilla o cualquier otra cosa en la mente, como parte de la mente misma. O sea, no es nada físico, no es nada de eso. Cuando la Biblia habla de, por ejemplo, que la amargura es una raíz, es simplemente está diciendo que es el de donde se origina otro tipo de conductas, como es la ira, como es la gritería, la maledicencia, la malicia. Quiere decir que el origen fue que la persona guardó un rencor y de ahí se originó que ahora le vengan otro tipo de comportamiento. Es todo lo que quiere decir. No quiere decir que tiene una raíz como un árbol o que tenga alguna semilla allá adentro. Se utilizan las cosas de la naturaleza para ilustrar de la misma manera cómo ocurren ciertos comportamientos. Las personas a menudo hablan del cristianismo como si fuera algo que puede ser cubierto en la mente, como una chispa de fuego, puede ser cubierta en las cenizas, que no se muestra a sí misma y que no produce efectos, pero que sin embargo vive y está lista para actuar tan pronto como se descubre. No hay nada de eso. No hay nada de todo eso. Entonces, ese tipo de ideas equivocadas son las que cuando están en la mente de un recién convertido, entonces están esperando buscar eso. Ay, Señor, dame ese fuego. ¿Qué es ese, el fuego? Bueno, el fuego es cuando vemos que una persona quiere hacer todo para Dios y quiere vivir todo para Él y lo está haciendo, está en fuego. Ok, ¿a qué se refiere con el fuego? Es algo de que simplemente te levantes y lo empieces a hacer. Ese es estar en fuego. No va a venir el fuego, alguna lumbre, no va a venir nada de eso. Simplemente es cuando tú lees la palabra de Dios y te decides hacer lo que dice la palabra de Dios. Son cosas muy distintas una y otra. Y estas ideas, cuando se están almacenadas, están guardadas en la mente, a veces estorba a la gente para que puedan caminar. Y de la misma manera, piensan que pueden tener cristianismo como algo que les queda, aunque no lo manifiesten obedeciendo a Dios. Y es lo que es cristianismo, hermanos. Obedecer a Dios. Es lo que es. Así de sencillo es. Pero deben ser enseñados que esta no es la naturaleza del cristianismo. O sea, ¿cuál es no la naturaleza? Que no es una raíz, que no es un brote, que no es una semilla, que no es un fuego, que no es nada de eso. Son símbolos que se utiliza para ilustrar algo. Pero los símbolos no es en sí mismo el cristianismo. No es ninguna parte de la mente misma, ni del cuerpo, ni es una raíz o semilla o chispa que pueda existir y todavía estar oculta y no producir efectos. Nada de eso. Nada de eso. Enséñales que el cristianismo no consiste en arrebatos o éxtasis o momentos de alto sentimiento. En muchas iglesias pentecosteses atribuyen a la obra del Espíritu Santo a estos arrebatos, a estos éxtasis, a esos momentos de altos sentimientos, a visiones, cosas de ese estilo. Puede haber mucho de esto donde hay cristianismo,
Sin embargo, debe entenderse que todas son emociones involuntarias y pueden existir en pleno poder donde no hay cristianismo. Acuérdense que las emociones son involuntarias, dependen de aquello que ocupa tu pensamiento. Y si en tu pensamiento ocupó una visión o algún pensamiento, entonces involuntariamente van a salir esas emociones. Pero esas emociones no son cristianismo. Es simplemente el efecto natural de tener algo en la mente que provoca esas emociones. Pueden ser meros trabajos de la imaginación, sin ninguna verdadera afectación cristiana. Y aquí el gran problema, hermanos, es que la gente quiere sentir algo para poder hacer algo. Entonces, en otras palabras, no quieren hacer algo para Dios. Entonces, recurren a que les vengan las ganas para hacer algo para Dios, porque así nomás no lo quieren hacer. Es como cuando alguna persona no quiere trabajar y no quiere hacer algo. Es que no tengo ganas. Entonces, ¿qué pasan? Tratan de manipular a esa persona con las emociones. Bueno, si lo haces, te voy a dar 20 pesos más. Quizás por los 20 pesos más se anime a hacerlo. Entonces, pero la verdad es que no lo quiere hacer. Bueno, igual manera, la gente trata de manipularse a sí mismo, haciéndose, imaginándose cosas. ¿Para qué? Para poder obedecer a Dios, porque la verdad no tienen ganas, o sea, no tienen los sentimientos para a obedecer a Dios. Cuando el cristianismo no es sentimientos, es una acción voluntaria que nace de saber que Dios le gusta eso y yo quiero agradar a Dios. Es todo lo que es. Las personas pueden tenerlos a tal punto que incluso se desvanecen con éxtasis, incluso en el tema de lo espiritual, sin tener algo del espíritu. Yo creo que ya les he contado de la persona que en Acapulco me llegó, que había estado en el cielo y que había estado en el infierno. Y estaba diciendo todo lo que él pasó, lo que él vivió, y había muchas emociones en lo que, mientras él contaba todo eso. Pero ya cuando me puse a examinar su vida, vi que no tenía cristianismo, vi que no había nada en él. Y entonces, y cuando yo vi que no había nada de cristianismo, yo le dije, oye, qué difícil va a ser para ti para influenciarte Dios, porque si viendo el infierno y viendo el cielo no ha logrado la obediencia a Dios, ¿qué lo va a lograr? Mucha gente no ha visto eso y obedece a Dios, simplemente por agradecimiento que lo salvó. Tú ya viendo todo eso, no ha logrado que lo obedezcas. ¿Qué es lo que va a lograr? ¿Qué influencia vas a necesitar tú para que puedas obedecer a Dios? Entonces, todo ese tipo de emociones y que es gente que ha dependido para hacer todo con sus emociones. Desde pequeños estaban acostumbrados que si le daban ganas, hacía su tarea, y si no le daban ganas, no hacía su tarea. Y nunca hubo un padre detrás de ese niño que le dijera, no, tú vas a hacer la tarea, te den ganas o no te den ganas. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad y tienes que llevarla mañana. Nunca hubo un padre de familia que hubiera atrás de él ayudándolo al niño a que venciera esas emociones, a que no dependiera de emociones, sino de saber que él tiene que hacer su responsabilidad. Entonces van creciendo y después terminan saliéndose de la escuela porque pues no le dieron ganas de ir a la escuela. Después entran al trabajo y de igual manera. Si le dan ganas, empieza a hacer lo que tiene que hacer. Si no le dan ganas, no va a trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? Pues empieza a perder trabajos porque se ha acostumbrado su vida a solamente a actuar cuando le dan ganas. Esas ganas son sentimientos. Entonces, cuando llegan al ramo espiritual,
¿qué es lo que están pidiendo? Dios, dame obediencia. O sea, ¿qué están diciendo realmente? Dame las ganas para obedecerte, porque no te quiero obedecer. Eso es lo que están pidiendo realmente. O sea, otra vez se traen del mundo al cristianismo una vida que solo se mueve por sentimientos y emociones. Y cuando no están estos, no pueden obedecer a Dios. En otras palabras, hay cero cristianismo. No hay nada de eso. Conocí una persona que casi era llevada por el éxtasis, por una simple percepción de los atributos naturales de Dios, su poder y sabiduría, como se muestran en los cielos estrellados, y aún así la persona no tenía cristianismo. Esto es, la persona vio el cielo estrellado y la persona entró en éxtasis porque dijo, qué tan poderoso es Dios que hizo todas esas estrellas y qué sabiduría tuvo que tener Dios para poner las constelaciones y los planetas. Todo eso fue llevado a un éxtasis por eso. Sin embargo, la persona no tenía nada de cristianismo. Cuando llegaba a simplemente amar a su prójimo, no lo amaba. Nomás amaba al que lo amaba a él, pero no amaba al que no lo amaba a él. Entonces, ahí es donde hay que diferenciar en los nuevos que entiendan lo que es cristianismo y lo que no es cristianismo, para que entonces sepan cuándo están agradando a Dios y cuándo no están agradando a Dios. El cristianismo es la obediencia a Dios, la sumisión voluntaria del alma a la voluntad de Dios. Esto es lo que es cristianismo. Algo muy sencillo. El día de hoy, cuando uno presenta esta definición de lo que es cristianismo, alguien te dice, es que entonces ese es un evangelio por obras. No es un evangelio por fe, porque creo en Dios, le obedezco. Es lo que es. Para ellos, es como si obedecer a Dios es hacer obras. Pues sí, pero esas obras son el producto de la fe, porque creo en Dios y sé que esto le agrada a Dios, por eso lo obedezco. Porque creo en Dios, yo me someto voluntariamente con toda mi alma y mi corazón a la voluntad de Dios, porque creo en Él. Es la fe la que produce las obras. Entonces, quieren ellos tener una fe, pero sin obras. Pero no existe eso. No existe eso. Fue por la fe que Abraham entregó a su hijo Isaac. Estaba dispuesto a sacrificarlo porque creía en él. Por eso le obedeció. Entonces, por eso es que tienen problemas con todo lo que tenga que ver con obediencia a Dios. Pero sin embargo, están teniendo problemas en tener cristianismo. Porque el cristianismo no es otra cosa más que la obediencia a Dios, más que una sumisión voluntaria del alma a la voluntad de Dios. Que nosotros en otro tiempo estábamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que nosotros había. Nosotros no estábamos sujetos a la voluntad de Dios. Cuando vimos el error en que estábamos viviendo, decidimos someternos voluntariamente a la voluntad de Dios. Él, por su lado, nos perdonó de nuestra vida pasada, limpia todo lo que había el pasado y nos hace empezar de nuevo, ahora viviendo para Dios. Y eso provoca un agradecimiento que nos gana el corazón. Y ahora, por ese agradecimiento, queremos nosotros vivir siempre para Él, voluntariamente sabiendo lo que a Dios le gusta. Eso es lo que es cristianismo. El cristianismo no consiste en ir a reuniones, leer la Biblia, orar, ni en ninguna otra cosa que se llame comúnmente deberes cristianos. Esta es otra cosa que muchos se confunden.
Hay congregaciones, por ejemplo, en El Salvador, ahora que mi hijo fue para allá, me decía que se reunían todos los días y todos los días tenían cultos. Para ellos en su mente, todos los días tener reuniones era más cristianismo. Creen que el mero hecho de tener reuniones es cristianismo. Sin embargo, descuidaban los deberes en su casa y descuidaban los deberes con otros. Me decía de un grupo de una iglesia que allá en El Salvador, que estuvieron predicando y que se fueron a otro lugar a predicar y Dios les dio gracia a ellos para predicar en ese otro lugar. Sin embargo, el pastor se enojó con ellos porque al ir al otro lugar estaban faltando las reuniones y les dijo que no, que tenían que estar viniendo acá a las reuniones y no estar yendo a predicar allá. Entonces, vean, ellos están allá obedeciendo el mandamiento de Dios de ir y predicar el evangelio. Y querían que estar yendo a las reuniones con ellos cuando iban a las reuniones todos los días. ¿Las reuniones para qué son? Para conocer de la palabra de Dios, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso son las reuniones. ¿Para qué leer la Biblia? Para lo mismo, para conocer la voluntad de Dios, para que nos ayude, nos inspire, para poder obedecer a Dios. ¿Para qué es orar? De igual manera, para hablar con Dios, para obtener gracia de parte de Él, para que Él pueda dirigirnos en nuestra vida. Todo eso son lo que se conoce como medios de gracia, o sea, ayudas que nos da Dios. ¿Para qué? Para tener cristianismo, para obedecer a Dios. Pero eso en sí mismo no es cristianismo. Eso en sí mismo no lo es. Es solamente nos ayuda. Es como si en el caso del hermano que tiene trailers, que dice, voy a poner un negocio de trailers y voy a poner esta oficina y le voy a poner bien, y le voy a poner una computadora y le voy a poner escritorios y voy a poner esto y voy a poner estos trailers con estos rines y con estas cajas y con estos todo y le pongo a le voy a poner todo lo que se necesita, pero nunca va y busca clientes para llevar pasaje, para llevar carga a ningún lado. Todo se está enfocando en la preparación, pero nunca rinde el servicio a nadie. Nunca va a un negocio a recoger una carga para llevarlo a otro lugar. O una maestra que se está preparando para dar clases a los niños y prepara el material y prepara las lecciones y prepara todo lo que se necesita y prepara hasta diapositivas y prepara hasta un PowerPoint y prepara todo lo que se necesita, pero nunca le da clases a los niños, nunca sirve a los niños, nunca está hablando con ellos, nunca tiene una clase, nunca hace nada. Se la pasó solamente en prepararse, pero nunca en hacer nada. O cualquier otro que tenga un negocio de restaurante y compra toda la comida y compra el local y pone las mesas y pone los manteles y trae la comida y empieza a prepararse diferentes tipos de alimentos y todo, pero nunca va y busca clientes para que vengan a atender, para que vengan a su restaurante y atenderlos. De nada sirve. Eso son lo que son las reuniones. Eso es lo que es leer la Biblia. Eso es orar. Si nosotros hacemos todo eso, pero nunca después de eso servimos para servir a Dios, sirviendo a nuestro prójimo, no, eso no estamos haciendo cristianismo. Eso nos lleva a servir a Dios y a nuestro prójimo en todo lo que hacemos. Pero si no lo estamos sirviendo a Dios y al prójimo, de nada sirven las reuniones, de nada sirve leer la Biblia, de nada sirve orar. ¿Por qué? Porque no nos está llevando a ser un cristianismo. Esos no son deberes cristianos.
Los deberes cristianos es amar al prójimo y amar a Dios. La misma frase, deberes cristianos, debería ser eliminada del vocabulario de los jóvenes convertidos. Deberían saber que estos actos no son cristianismo. Muchos se vuelven muy estrictos en realizar ciertas cosas que llaman deberes cristianos y creen que eso es ser cristiano, mientras descuidan los deberes ordinarios de la vida, que de hecho constituyen una vida piadosa. Vida piadosa, vuelvo a repetir, es esa vida que vive en conformidad a la voluntad de Dios. En el diario, en las cosas ordinarias de la vida. Eso es lo que es una vida piadosa. Todo lo demás es preparación para que yo pueda hacer eso. Pero ¿qué es lo que queremos? Hacer lo otro. Entonces, ese es lo que busca. Como le decía, se hablaba de esa iglesia en El Salvador que se reúnen todos los días. Descuidaban los deberes ordinarios de la vida, como son atender a sus hijos, como es que el hombre tiene que trabajar, como es que la mujer atienda a su esposo, que la mujer atienda a sus hijos, y que vayan y prediquen el evangelio a otros lugares, que vivan la vida cristiana. ¿Por qué? Porque estaban siempre en el templo, todos los días. La oración puede ser una expresión y un acto de piedad, o tal vez no lo sea. Así es. Ir a la iglesia o a una reunión de oración puede ser considerado como un medio, un acto o una expresión de sentimiento piadoso. Pero la realización de estas cosas no convierte a una persona en cristiana. Y puede haber gran rigor y celo en estas cosas sin una pizca de cristianismo. Vean, por ejemplo, ese hombre que le gusta orar para ser visto por los hombres. Y hace oraciones que parece como si fuera un poeta. Habla muy bonito y es muy elocuente en la oración y todo. Su intención es que le digan qué bonito oras. Es una abominación esa oración. No tiene nada de cristianismo. Sin embargo, está orando. Y para muchos que no conocen las cosas de Dios, pueden pensar que hay cristianismo por las cosas como dice. Pero en su diario vivir, si no se ve esa conducta piadosa, no hay cristianismo, aunque está orando, aunque está yendo a la iglesia, aunque va a una reunión de oración y aunque tenga una expresión de sentimiento aparentemente muy piadoso por las palabras o la emoción que imprime cuando él está orando. Es la conducta que él lleva y la intención la que califica si hay cristianismo o no lo hay. Si no se les enseña a los jóvenes convertidos a discriminar, o sea, lo que sí, discriminar entre lo que sí es y lo que no es, pueden ser llevados a pensar que hay algo especial en los llamados deberes cristianos y a imaginar que tienen mucho de cristianismo porque abundan en ciertas acciones que se llaman comúnmente deberes cristianos. O sea, porque siempre están en las reuniones, porque siempre están en la reunión de oración, porque siempre están en la alabanza, porque siempre están leyendo la Biblia, porque siempre están en algún estudio bíblico. Creen que esas cosas, al estar en ellas, ya tengo mucho cristianismo. Aunque al mismo tiempo pueden ser muy deficientes en honestidad, en fidelidad, en puntualidad, en templanza o cualquiera otro de sus deberes comunes. O sea, ¿de qué sirve que una persona tenga todo esto si no es honesto? Si está mintiendo. ¿De qué sirve que una persona tenga todo, vaya a todos los deberes, a las reuniones o la oración o la alabanza y cante y siempre tenga un cassette de alabanza ahí todo el día, si no es fiel a Dios? Si no tiene puntualidad, si su sí es sí, su no es no. Si no tiene templanza. Templanza es que no se inmuta bajo la provocación.
O sea que cuando es provocado para enojarse, para airarse, para algo más, no lo hace. Aguanta y simplemente pasa por alto la ofensa. Pero si es un corajudo y un iracundo y rápidamente se enciende, se ve que no hay templanza, ¿de qué sirve todo lo demás si no hay ese carácter manso y humilde de Cristo? De nada sirve. Entonces es muy importante enseñar esto a los recién convertidos para que no agarren superstición. La gente cree que las pueden agarrar las reuniones como una superstición. Yo creo que a Dios le va a agradar que yo estoy yendo a las reuniones todos los días. No, le va a agradar más que tú seas honesto. Le va a agradar más que que tengas templanza, que tengas mansedumbre, que tengas humildad, que cuando tú actúes con las personas, tú los ames de corazón y no esperando algo a cambio. Eso es lo que le va a agradar. Todo lo demás te prepara para eso otro. Es como el deportista que está entrenando, y está entrenando, está entrenando, está entrenando. Está entrenando para el día de la competencia. Pero lo que vale es lo que haga en la competencia. Ahí es donde va a ser calificado. Ahí es donde se le va a dar la medalla de plata, de oro, de bronce, según él haya hecho su desarrollo, según lo que él haya hecho lo que hace. Entonces, todo su entrenamiento es pura preparación. Donde se califica al atleta es en el momento de la competencia. Ok, cada vez que nosotros salimos a trabajar, que vivimos, es nuestra competencia. Ahí es donde se nos va a calificar. Cuando estamos en nuestro trabajo, cómo actuamos ante el jefe, cómo actuamos con la gente con las que nos desarrollamos, cómo actuamos con las personas que nos rodean, cómo actuamos en nuestra casa, cómo actuamos con nuestros hijos. Ahí es nuestra competencia. Ahí es donde se quiere ver el cristianismo. Pero no se puede ver simplemente en reuniones que se asistan o que reuniones de oración o en todo lo demás. Pueden ser muy escrupulosos en algunas cosas. Pueden diezmar la menta, el eneldo y el comino, y sin embargo descuidar los asuntos más importantes de la ley, la justicia y el amor a Dios. ¿Sí? Muy escrupulosos en diezmar la menta, el eneldo y el comino. Pero lo más importante de la ley, como que es la justicia y el amor a Dios y el amor al prójimo, no se encuentra ahí. Entonces, de nada sirve todo lo demás. El cristianismo no consiste en deseos de hacer buenas acciones. Le voy a cambiar la palabra esas de deseos y voy a poner en ganas de hacer buenas acciones, que es lo mismo. Es un sentimiento, es una emoción. Entonces, la persona cree que cuando viene el cristianismo, Dios le va a cambiar las ganas, o sea, le va a cambiar los deseos, me va a quitar el deseo de hacer lo malo y va a poner el deseo de hacer lo bueno. Y eso es lo que, otra vez, es una persona dependiendo de emociones, dependiendo de sentimientos, dependiendo de si le dan las ganas o no le dan las ganas. Pero el cristianismo no consiste en eso. Como vimos anteriormente, el cristianismo es una acción voluntaria de querer agradar a Dios en todo lo que es su voluntad. Eso es lo que es. Los deseos que no resultan en elección, o sea, en escoger, en actuar y acción, no son virtuosos. Son meros deseos. Tampoco son tales deseos necesariamente viciosos. O sea, no tienen un carácter moral. Esto es, el deseo por sí mismo no es bueno y no es malo. Dios no nos califica por deseos, por lo que sintamos. Dios nos califica por nuestras acciones, por lo que hicimos
y la intención con que lo hicimos, o lo que no hicimos y la intención por la cual no lo hicimos. Por eso nos califica Dios. Pueden surgir involuntariamente en la mente, o sea, esos deseos. Así como cuando alguien está cantando en un tiempo de alabanza y está una melodía muy agradable y están cantando, entonces puede la persona ponerse chinita en su cuerpo y puede engañarse pensando, yo de veras soy cristiano, porque cuando se cantan los cantos de alabanza me pongo chinito, pero es simplemente la melodía y la letra que produce eso. Puede surgir involuntariamente en la mente el considerar ciertos objetos, pero mientras no produzcan un acto voluntario, no son más virtuosos o viciosos que los latidos del pulso, excepto en los casos en que los hemos hecho surgir indirectamente por haber puesto voluntariamente en nosotros mismos circunstancias para excitarlos. Por ejemplo, veo una persona que está necesitada, que no tiene que comer. Entonces veo que no tiene que comer, yo paso ahí y lo ayudo a esa persona porque me di cuenta que está necesitado y yo quiero aliviar su necesidad y lo ayudo a esa persona. Después de que lo ayudo, como mi mente se quedó viendo de que él estaba en necesidad y no tenía que comer, entonces cuando yo lo ayudo a él y le compro comida y veo cómo se regocija él y cómo agradece eso produce involuntariamente un sentimiento. Pero el sentimiento vino después. Vino después de que yo voluntariamente quise aliviar la necesidad de ese pobre hombre. Entonces, ya vienen después sentimientos, pero vienen ¿por qué? Porque son involuntarios. Cuando nosotros ayudamos a alguien, nuestra conciencia dentro de nosotros nos aplaude, nos hace sentir bien. Eso es algo involuntario. Entonces, en esos sentimientos no está la virtud. ¿En dónde está la virtud? En haber actuado voluntariamente, ver la necesidad y querer aliviar la necesidad de ese hombre. Ahí está la virtud, el haber actuado ahí. Entonces, cuando está diciendo que esos deseos que son involuntarios, son como los latidos del pulso, se refiere a esto. Yo no hago nada para que mi corazón esté latiendo. No tengo ninguna virtud en mí. Ay, yo sí le doy cuerda a mi corazón para que esté pulsando cada momento. No hago nada. Simplemente está pulsando. De igual manera, los sentimientos a veces solamente salen solos. Cuando alguien escucha ciertos cantos de alabanza, salen solos. Así como el corazón sale solo. Pero en eso no hay virtud. Hay virtud cuando yo dirijo mi atención, escojo algo y busco hacer algo, entonces salen los sentimientos subsecuentes a mi acción voluntaria. Entonces es mi acción voluntaria y no los sentimientos los que tienen virtud y no los meros sentimientos. El hombre más malvado de la tierra puede tener fuertes deseos de santidad. Y muchos en la cárcel, así son. Muchos en la cárcel están adentro y tienen a veces tienen fuertes deseos de justicia. Y tienen fuertes deseos de justicia contra otra persona que está cometiendo otro delito que a sus ojos es peor que el que él cometió. Es un hombre malvado. Está en la cárcel por ciertos delitos. Pero cuando ven otro delito de otro que está en la cárcel, dice, ese es peor que yo. Entonces de pronto se llena de indignación y de santidad y de justicia y dice, ese hombre es un perverso, es un malvado. Pero tú también estás en la cárcel por otro delito. Pero en su mente, él cree que es un santo, que es un justo, que es todo. Porque aborrece el delito de otro preso que se encuentra en la cárcel. Y porque siente esos deseos, él siente que tiene que haber algo de bueno en mí
porque yo aborrezco la maldad de ese hombre. No hay nada. Normalmente nuestra conciencia no le gusta ciertos delitos que hacen las personas, todos los delitos, pero no quiere decir que hay alguna virtud en nosotros, porque si hubiera esa virtud, la persona no estaría en la cárcel. ¿Alguna vez pensaste en eso? O sea, ¿alguna vez pensaste que el hombre más malvado de la tierra puede tener fuertes deseos de santidad? O sea, fuertes deseos de vivir para agradar a Dios. ¿Sí? Yo he visto que gente en la cárcel, muchos de ellos a veces dicen, yo estoy estudiando la Biblia, estoy recibiendo un curso para estudiar la Biblia. Y están ellos. Y muchas veces, ¿qué es lo que hay detrás? Bueno, porque un día van a pasar ante la corte y cuando él presenta su certificado que completó de la Biblia, del estudio de la Biblia, él está pensando que quizás eso le dé una sentencia menor que la que realmente merece. Cree que el buen comportamiento le va a bajar la sentencia. Y muchas veces por eso lo hacen. No por las razones de agradar a Dios, no porque quieran prepararse para ser mejores personas. Él puede ver claramente que la santidad es el único e indispensable medio de felicidad y naturalmente la desea. O sea, quiere vivir santamente porque quiero ser feliz, porque me conviene, porque me va a quitar dolores de cabeza, porque ¿ese me de qué habla? De egoísmo. Lo está haciendo para sí mismo, no lo está haciendo para Dios. Entonces, no es santidad. Santidad es dedicado a Dios. Es lo que es santidad. Se dedicó para vivir para Dios. Entonces, pero cuando lo está haciendo como un medio de felicidad o porque en sí mismo te va bien, entonces el motivo sigue siendo corrompiendo todo lo que él hace. Tememos que multitudes se están engañando a sí mismos con la suposición de que el deseo de santidad como medio de felicidad sea cristianismo. Y muchos están engañados a eso. Es que yo deseo ser santo. Y sienten que esos deseos tienen virtud. Ya valen por la santidad misma. Y no entienden que aun cuando lo están haciendo como medio de felicidad, es egoísmo. O sea, yo me doy cuenta que el egoísmo es una herida que se causa la persona a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando estoy pensando en mí mismo todo el tiempo y si alguien no hace algo que a mí me gusta, me voy a enojar. Si alguien me engaña, me voy a enojar. Si alguien no me saluda, me voy a enojar. Entonces no me conviene ser egoísta porque hay muchas cosas que me hacen enojar. Yo quiero ser santo porque así ya esas cosas ya no me van a hacer enojar, ya no me van a molestar, voy a ser feliz. Pero otra vez, lo hace por motivos egoístas. No lo hace por amor a Dios o por amor al prójimo, sino pensando todo el tiempo en sí mismo. Y muchos están engañados a sí mismos, suponiendo que ese deseo de santidad como medio de felicidad sea cristianismo, cuando no es nada. Muchos, sin duda, se dan mucho mérito por los deseos que nunca se traducen en elecciones correctas. O sea, esos deseos, por ser santos, nunca se traducen en amar al prójimo, en hacer bien a la gente, en agradar a Dios, en vivir para Él, sino si creen que el mero deseo que están sintiendo ya vale como un sustituto de vivir correctamente. Y ese es el engaño. Por eso hay que enseñar al nuevo
de que realmente lo que es cristianismo y lo que no es. Normalmente si nosotros los instruimos con la Biblia, no pasa eso. ¿Por qué? Porque van a leer pasajes como los que vienen ahí en Mateo 5, de que dice, en, en, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en nuestras plazas enseñaste y todo eso, apartados de mí, hacedores de maldad. Oye, toda esa gente hacía cosas para Dios y enseñaban y asistían a las enseñanzas y todo. Y Jesús le dice, apartados de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, no les tomó en cuenta todo eso que hacían y lo único que les tomó en cuenta es que ellos seguían haciendo maldades y por eso les dice Jesús, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, cuando llegan esos pasajes, ellos empiezan a entender claramente por la Biblia lo que sí le agrada a Jesús y lo que no le agrada. Pero cuando los meten a teologías y donde pasan por alto la piedad del cristianismo, es cuando llegan a ese tipo de enseñanzas que piensan que el puro deseo por hacer lo bueno equivale a hacer lo bueno. No. Del deseo hacer lo bueno, hacer lo bueno, hay mucha distancia. No es lo mismo. Sienten deseos de hacer su deber, pero no eligen hacerlo. Ah, es que yo quise hacerlo. Creen que es que muchos dicen, tuve la intención. No, más bien tuviste el deseo, porque la intención tiene pies. La intención actúa. El deseo no actúa. El deseo son ganas nomás. Tuviste las ganas, pero a la mera hora no lo hiciste. De nada sirvió. Porque en general tienen deseos aún más fuertes de no hacerlo. Exactamente. O sea, si lo hubieran querido hacer, lo hubieran podido hacer. Pero no lo quisieron hacer porque hubo deseos más fuertes para no hacerlo o hacer alguna otra cosa que ellos sí tenían interés de hacerlo. Y eso es lo que sucede. En tales deseos no hay virtud. Una acción o deseo para ser virtuoso ante los ojos de Dios debe ser un acto de la voluntad. Lo voy a volver a leer. Una acción o deseo para ser virtuoso ante los ojos de Dios debe ser un acto de la voluntad, que voluntariamente nosotros queremos hacer aquello que le agrada a Dios. Y por los motivos correctos, con la intención correcta. La gente suele hablar muy absurdamente sobre este tema, como si sus deseos tuvieran algo bueno, mientras siguen siendo meros deseos. O sea, mientras no hay un acto de la voluntad, sino es lo que sienten. Es que yo siento. Y todo su cristianismo son sentimientos, no son actos volitivos, o sea, de la voluntad que se traducen en acciones. No hay nada de eso. Creo que deseo hacer esto o aquello, pero lo haces. Esa es la pregunta. Creo que deseo hacer esto o aquello. Creo que deseo predicar, pero predicas. Creo que deseo ayudar a los pobres, pero los ayudas. Creo que deseo decir la verdad, pero dices la verdad. Creo que deseo que no quiero mentir, pero no mientes. Esa es la pregunta. Oh, no, pero a menudo siento el deseo de hacerlo. Y esta parte es lo que ellos quieren recibir aprobación. No, pero cuando menos si tengo el deseo de hacerlo. Muchos ni lo tienen. De nada sirve. Si lo tienes, eres más culpable. Porque si el otro no lo tenía y tú sí lo tenías y como quiera no lo hiciste, ¿de qué sirvió? Más culpable eres porque el deseo, estás admitiendo que tenías que hacer algo. Si no, no lo hubieras tenido ese deseo. Tenías que hacer algo.
pero no lo terminaste haciendo. Este es un ateísmo práctico. O sea, ¿a qué se refiere con ateísmo práctico? Que en teoría te dice creer en Dios, pero con sus hechos no cree en Dios. Porque si creyera, lo haría. Sabría que lo está haciendo para Dios. Entonces él profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niega. Profesa las doctrinas de la Biblia, pero con los hechos, con su conducta, está negando a Dios. Porque si realmente lo creyera y viviera delante de él, los haría. Cualquier deseo que una persona pueda tener, si no se lleva a cabo en elección, o sea, en escoger hacer algo y acción verdadera, no es virtuoso. Es solamente un deseo. Eso es todo. Es todo lo que es. Y ningún grado de deseo es virtuoso. Si esta idea pudiera destacarse y ubicarse en la mente de los hombres, probablemente aniquilaría las esperanzas de la mitad de la iglesia que viven de sus buenos deseos sin hacer nada por Dios. Sí, muchos tienen muy buenos deseos, pero no hacen nada para Dios ni por Dios. Entonces, y dice, si esta idea pudiera destacarse y ubicarse en la mente de los hombres que realmente entendieran esta parte, probablemente aniquilaría las esperanzas de la mitad de la iglesia, de mucha gente que viven solamente de buenos deseos, pero no hace nada para Dios. Aquí está un texto que demuestra eso, hermanos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí está hablando de personas que quieren entrar al cielo. Obviamente está hablando de personas que ya sean buscan a Dios, creen en el cielo y quieren vivir para Él. Y dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque digo que muchos procurarán entrar. La palabra procurar, entrar, procurar, en el griego lleva la traducción desearán entrar y no podrán. Muchos desearán entrar y no podrán. O sea, si tú le preguntas a la gente, oye, si creí cielo, ¿te gustaría entrar? Sí, claro que sí. Si estuviera seguro de eso, sí, desea entrar. Sin embargo, no se quieren, eh, no quieren entrar, esforzarse a entrar. Ese es el problema. Entonces, aquí vemos que hay un deseo por entrar, pero no hay un deseo de la palabra griega ahí, agonizamai, es la palabra de esforzados. Agoniza a entrar por la puerta angosta, que eso ya lleva actos de la voluntad, no meros deseos, actos de la voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez, vemos gente que le dice Señor, Señor, y que sí siente decirle todo eso a Dios. Sin embargo, no está dispuesta a hacer la voluntad del Padre. Eso no está dispuesto a hacer. Solamente está dispuesto a decir Señor, Señor, hablarle a Él. O sea, otra vez, un deseo, pero no hay actos de la voluntad para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué más, hermanos? Deben comprender que nada que sea egoísta es cristianismo. Y aquí está una gran
eh, eh, diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión o ideología o pensamiento. El cristianismo es la aniquilación del egoísmo, la aniquilación de ya no vivir para uno mismo, sino para Dios y para el prójimo. Cualquier deseo que puedan tener y cualquier elección y acción que puedan llevar a cabo, si al final la razón es egoísta, no hay cristianismo en ellas. O sea, lo que hagan, llámese religioso, dentro de la Biblia, en el trabajo, en la casa, en cualquier cosa. Si la intención que hay detrás es egoísta, no hay cristianismo en ello. Un hombre podría cometer pecado al orar, leer la Biblia o asistir a una reunión si su motivo es egoísta. O sea, si una persona quiere orar para ser vista por los hombres, es egoísta y está cometiendo pecado. Si una persona está leyendo la Biblia solamente para aumentar su conocimiento y vislumbrar a la gente con su gran conocimiento que tiene de la Biblia, o sea, para alabanza de sí mismo, está en pecado. Si está asistiendo a la reunión solamente porque quiere que Dios le bendiga y lo prospere económicamente, sus motivos egoístas, está en pecado. Y está haciendo cosas que tienen que ver con Dios, como orar, leer la Biblia y asistir a una reunión. Supongamos que un hombre ora simplemente con el propósito de promover su propia felicidad. ¿Es eso cristianismo? No. Está nomás buscando sentir bonito. Está nomás buscando sentirse, apacentarse a sí mismo. De igual manera que el que toma alcohol quiere solamente relajarse. O el que se droga solamente quiere relajarse, que agarra marihuana y se relaja con la droga para sentirse a gusto, sin ningún pensamiento, sin pendientes, sin ansiedades, sin nada. Por eso lo está haciendo. Bueno, en vez de irse la marihuana y en vez de irse el alcohol, agarra la oración. Y está orando para sentirse bonito y sentir agradable y relajado en la presencia de Dios y todo eso. No es cristianismo, hermanos. Es usando lo de Dios para sí mismo. Eso es todo lo que es. ¿Qué es eso? Sino intentar hacer de Dios su servidor todopoderoso. Es lo que está haciendo. Está intentando que Dios lo sirva a él en vez de que él sirva a Dios. Es nada más que intentar una gran especulación y poner para su contribución al universo, a Dios y todo para hacerlo feliz. O sea, agarra todo, el universo, a Dios, todo lo que existe, al servicio de su majestad para que esté el Señor feliz. Es lo que está haciendo. Es el sublime grado de la maldad. Está lejos de ser piedad. De hecho, es la maldad superlativa. ¿Por qué es la maldad superlativa? Porque no hay nadie más infinito que Dios. No hay nadie más grande y más infinito que Dios. Y el hombre quiere utilizar a Dios, que es superlativo, que es lo más grande que hay, al servicio de esa persona que quiere estar feliz. Lo está utilizando para sí mismo. A eso se refiere. Dice que hubo, por ejemplo, sobre cómo el egoísmo se ve. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Qué los estimula a amar a los que te aman? Me hace sentir bien. Me trata bien. Me procura el bien. Me es fácil amar a esa persona. Dice, ¿qué recompensa tendréis?
¿Qué está buscando esa persona? Está buscando a sí mismo. Y por eso ama a los que lo aman, para que me siga amando. Me hace sentir feliz. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, la gente que no tiene a Dios, ¿no hace lo mismo? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta palabra, hermanos, perfectos, la utilizan fuera de la Biblia para decir que se refiere a cualquier cosa sin error. No, la palabra perfecto significa, en el contexto que estás, que tú amas aún a las que no te aman. Que tú haces bien a la gente que no te hace bien. Eso es lo que es ser perfecto. Que tú haces las cosas con una intención pura y no egoísmo. Cuando tú actúas sin egoísmo por el bien de la persona y por el bien de Dios, tú estás actuando como una persona perfecta. Ese es lo que significa la palabra perfecto y en ese contexto está dentro de la palabra de Dios. No lo vamos a redefinir con las otras definiciones que el hombre quiera dar para sacar como una excusa que no se puede. Dice, he aquí en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. Isaías 58, 3b. O sea, ¿qué estamos buscando? El ayuno, poderoso el ayuno. Con eso podemos llegar a Dios y Dios contesta cuando estamos en ayuno. Pero ¿qué estaba viendo Dios? Que buscas vuestro propio gusto. Querían manipular a Dios. O sea, se acercaban a Dios como se acercaban los ídolos mudos. ¿Por qué iban al ídolo mudo? Para que el ídolo mudo les diera lo que quisieran, buscando su propio gusto y no haciendo la voluntad de Dios. Bueno, aquí estaban usando lo mismo, el ayuno, para buscar vuestro propio gusto, o sea, por una intención egoísta. Nada es aceptable a Dios como cristianismo si no se hace sinceramente para agradar a Dios. Ninguna acción externa tiene nada bueno o aprobado por Dios si no se hace con las motivaciones correctas y desde el corazón. Acuérdense que el cristianismo es una religión del corazón. Es una relación con Dios desde el corazón. Dios siempre ve el corazón, la razón por la cual hacemos todo y que lo hagamos desde adentro del corazón. No por obligación, no porque me va a ir bien, no para que me vean los hombres, no por ninguna otra intención, sino porque agrada solamente a Dios. Eso es todo. Entonces, nada es aceptable como cristianismo si no se hace sinceramente para agradar a Dios. Y ese sinceramente está hablando de una intención y que nace del corazón. O sea, ninguna acción externa tiene nada bueno o aprobado por Dios. La acción en sí misma no tiene valor, sino lo que le da valor a la acción en sí misma externa es la motivación y que sale del corazón. Eso es lo que califica la acción externa. La acción externa por sí mismo realmente nomás un caparazón, algo que la gente puede ver y la gente puede interpretarlo como bueno o maravilloso o algo así. Sin embargo, puede ser una acción egoísta, algo abominable delante de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, aquí se va hasta con lo más básico, comer o beber, o hacer otra cosa.
hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea exaltado, para que le agrade a Él. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Cuando habla de sencillez, se está hablando de que no hay otra intención, no hay doblez de corazón, hay una sola intención. Él es mi patrón, Él es mi jefe, yo lo quiero obedecer. ¿Por qué? Porque este es el que Dios puso para que yo sirviera, yo lo voy a servir. Y dice, como a Cristo, como a Cristo. Así es como nosotros vamos a obedecer a los siervos, a los amos terrenales. Y luego todavía aclara más, no sirviendo al ojo. O sea, no haciendo las cosas cuando Él me está viendo para que le agraden y crear una imagen de que yo estoy haciendo las cosas bien. Dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, vuelve a ponerle ahí el corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Aquí nos habla una obediencia que nace del corazón, que tiene el ojo puesto, sirviendo a la persona como si fuera Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, no existe trabajos santos y trabajos no santos. Con esto quiero decir que el trabajo de un ministro no es más santo que el trabajo de un carpintero. Es más, si el trabajo del ministro lo hace para vanagloria de sí mismo, es pecaminoso. Y si el trabajo del carpintero lo hace para que servir a la gente a la cual sirve, a la gente que le pide muebles y lo hace de corazón, lo hace para agradar a Dios, haciendo la voluntad de Él, ese trabajo es santo. Es más santo que el del ministro. Sin embargo, el ministro está estudiando la Biblia, está orando, está predicando, está ministrando, está haciendo todo eso. Pero es un trabajo pecaminoso porque lo hace para sí mismo, lo hace para gloria de sí mismo. Y el otro está haciendo muebles, hace sillas, hace burós, hace camas, hace libreros, hace todo eso. Y sin embargo lo hace para el servicio de la gente. Y lo hace de tal manera como si fuera para Dios. Para él, ese hombre es un trabajo santo. Y este otro hombre, que es un ministro, es un trabajo pecaminoso. Ambos están sirviendo a Dios. ¿Qué es lo que le da, lo que califica ese trabajo? La intención con la que se hace las cosas, que se hace con sencillez de corazón, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, no a regañadientes, no por miedo a un castigo, no por nada de eso, sino de corazón, como al Señor y no a los hombres. De nuevo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Otra vez, vuelve a recordarlos, sino con corazón sincero, hacerlo de corazón. De nuevo nos está diciendo una intención sencilla, no doble, que no hay duplicidad en lo que estamos haciendo, sino solamente lo estamos haciendo sencillamente, dice, temiendo a Dios. Temiendo a Dios tiene que ver, hermanos, con que Dios está viendo mi corazón
y la intención con la cual estoy haciendo las cosas. Esto debe enseñarse a los nuevos desde el principio, que todo lo que hagan lo hagan de hacerlo de corazón, con toda intención de agradar a Dios. Los nuevos conversos deben ser enseñados de manera completa y positiva de que todo cristianismo consiste en obedecer a Dios desde el corazón. Y ya lo hemos visto abundantemente, hermanos, en esos textos. Todo el cristianismo consiste en actuar voluntariamente, no sentimentalmente, voluntariamente. Ahora, como les dije anteriormente, cuando uno actúa voluntariamente, después van a venir sentimientos, obviamente, sentimientos de agrado, sentimientos de que estamos haciendo bien. Pero yo no espero que vengan esos sentimientos antes de actuar. Yo actúo voluntariamente porque sé que esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que agrada a Dios. Eso le trae bien a la gente. Por eso lo hago. No lo hago para agradarme a sí mismo por los sentimientos que voy a recibir después. Eso no es la intención, sino yo quiero servir y quiero servir a Dios y quiero servir a mi prójimo. Es lo que hay detrás. Todo lo que es santo, todo lo que es bello ante los ojos de Dios, todo lo que debidamente se llama cristianismo, consiste en acción voluntaria, en obedecer de forma voluntaria la voluntad de Dios desde el corazón. Lo voy a volver a leer, hermanos. Todo lo que es santo, o sea, todo lo que es dedicado a Dios, es lo que es santo. Todo lo que es bello ante los ojos de Dios, o sea, que tiene virtud. Todo lo que debidamente se llama cristianismo consiste en acción voluntaria. O sea, que no espera los sentimientos. Yo sé que la voluntad de Dios, yo actúo. Sienta o no sienta, me den ganas o no me den ganas. En obedecer de forma voluntaria la voluntad de Dios y desde el corazón, porque me nace desde adentro. Porque llevo toda la intención de hacer eso. A eso se refiere con el corazón. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y cuál fue el resultado? Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, 17, 18. Les proporciono los textos, hermanos, porque es importante que los enseñen a los nuevos. ¿De dónde viene esto? Que no es la opinión de personas, sino que esto es la enseñanza de las Escrituras. ¿Qué dice? Gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, porque vivíamos satisfaciendo los deseos, los sentimientos, las ganas. Así estábamos, éramos esclavos de las ganas, de los sentimientos, de las emociones, de todo eso. Éramos esclavos de esos. Ahora habéis obedecido de corazón, voluntariamente, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Te entregaste voluntariamente a obedecer y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Y libertados del pecado. Ese es el resultado. Ya viniste a ser libre del pecado y viniste a ser siervos de la justicia. Eso de ser siervos de la justicia, ¿qué es? Santificación. Ahora estás dedicado para Dios, para hacer su voluntad.